Sí. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Mata. En nombre de la revista de actualidad y política Punto de Encuentro, les agradezco su preferencia y los invito a seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y, bueno, a través de nuestra página web y revisar diferentes artículos de interés político y también jurídico. Por otro lado, el día de hoy tengo el agrado de contar con la presencia de un excelente profesional en el ámbito del derecho constitucional y el derecho público, como es el doctor Cristian Donaire Montesinos, que fuera mi profesor en la UPC en el curso de Instituciones Públicas y Derecho Privado. Una gran experiencia con el doctor, una persona con mucho conocimiento en su rama. Y bueno, hoy día Tertulias Constitucionales ya no solamente está en Instagram, sino también en Facebook, gracias al apoyo que nos está dando la revista Punto de Encuentro. El Club de Ciencia Política puede lograr esta mayor difusión de conocimiento jurídico a la comunidad estudiantil y a todos los interesados en la materia, ¿no? Bueno, sin mayor preámbulo, le voy a presentar al doctor. El doctor Cristian Donaire Montesinos es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha cursado diferentes maestrías, tanto en el país como en el extranjero. Es máster por la Pontificia Universidad Católica del Perú en Derecho Constitucional, máster en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Además, se ha desempeñado en diversos puestos académicos como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad del Pacífico, la Academia de la Magistratura, y también en la gestión educativa en la Universidad del Pacífico, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Asimismo, el doctor es autor de 7 libros de Derecho Constitucional, los cuales lo pueden encontrar en la librería del Virrey. Yo he visto que están ahí vendiéndolos. Muchas Y gracias. bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar esta pequeña conversación con el doctor. Vamos a iniciar con el cambio constitucional. Sí, esto que está mucho hoy en la boca de mucha gente. Y bueno, voy a hacer un pequeño preámbulo, doctor, antes de pasar con usted. Yo siempre había entendido, bueno, más o menos lo que yo entiendo del tema de la Constitución es que para cambiar una Constitución, quien es el legitimado para cambiarlo es el pueblo, ¿no? Eso es lo que decía Sieyes, creo, el poder constituyente, soberanía, el poder constituyente, que creo que es un concepto en sí mucho más anterior que los franceses, ¿no? Es un concepto más escolástico, Francisco Suárez, el corpus místico y todo este tema que va desarrollando la soberanía, ¿no? Y la contraposición entre el bioprivatismo romano y el comunitarismo germánico. Bueno, el doctor nos precisará más las cosas. Sin embargo, doctor, creo que la controversia está en, podemos saber, lo que estudiamos Derecho, o lo que hemos estudiado Derecho, de conceptos tal vez jurídico, teórico, pero no sabemos exactamente cómo es este proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que estamos viendo en Chile es que se ha hecho ahora un referéndum, un plebiscito para una asamblea constituyente, pero ahora la discusión es quién se integra en esa asamblea constituyente, ¿no? Entonces, bueno, doctor, muchas gracias y pasamos con usted para Muchísimas conocerlo usted un gracias. poco. Muchas gracias, Carlos, en primer lugar, por la gentil invitación y felicitarte a ti y a la revista Punto de Encuentro por generar este tipo de espacios en una coyuntura no solamente como la de ahora, sino que siempre. De hecho, el Perú es uno de los países en los que debemos estar permanentemente informados y generar espacios de esta naturaleza ayudan a formar una opinión pública y sobre todo una opinión crítica. No tenemos que ser necesariamente seguidores de probablemente las opiniones mayoritarias. Estamos en capacidad todas las personas de poder formarnos nuestro propio juicio. Y espacios como este, naturalmente, permiten eso, ¿no? Generar una conversación, como tú bien has planteado, si es posible algún nivel de debate, pero básicamente la idea es compartir ideas para que las personas puedan tener alcances más allá de lo que uno puede escuchar en el día a día en las noticias o ver en los periódicos. Yendo puntualmente a la primera pregunta que planteas, que me parece bastante interesante, voy a tratar de plantearlo en términos bastante prácticos para que así el público en general nos pueda comprender cuál es la problemática que tú muy bien has puesto sobre la mesa. Y es que cuando se pone en debate la posibilidad de una reforma constitucional, la gran interrogante siempre es quién es el que está en mejor posición para hacerlo. Y no me refiero a una posición política,
sino en una posición ontológica, es decir, quién es el que está autorizado a hacer un cambio en un documento normativo. En teoría, no lo ha dado ni el Congreso ni el presidente, sino nosotros, ¿no? En teoría, todo lo que hemos estudiado derecho constitucional en general, y a veces incluso en los colegios se nos suele decir que la Constitución es el documento que nosotros hemos emitido como una suerte de acuerdo con los gobernantes o con el Estado para poner algunos lineamientos de cómo ejercer ese poder que le hemos dado en beneficio de nuestra libertad o de nuestros derechos, ¿no? Es lo que se suele decir en términos bastante simples, pero de hecho, filosóficamente hablando, el tema es más complejo en definitiva, porque muy bien tú planteabas algunos autores, por ejemplo, Sieyès en Francia, que él construye una idea del poder constituyente cimentada no como los norteamericanos en la idea de que el pueblo es el titular de esa capacidad de dar un documento normativo general como una suerte de acuerdo de voluntades frente al Estado y cómo ejercer ese poder, sino que no perdamos de vista que Sieyès, por ejemplo, es uno de los pensadores franceses que construye la idea de quien está en capacidad efectivamente de dar una constitución es la nación. De hecho, muy bien tú mencionabas en tu pregunta la idea de la soberanía no popular, que es la corriente norteamericana, sino la soberanía nacional, que es la corriente francesa que está construida, entre otros autores, efectivamente por Sieyès. Lo curioso es que la postura de Sieyès, para poder ponerlo en contexto y en términos prácticos, es así. El titular de la capacidad de establecer este acuerdo en frente al Estado respecto del poder y las libertades la tiene la nación, lo decía Sieyès con todas sus letras. Pero la nación es una entidad abstracta, es decir, la nación, y de hecho, si lo queremos traerlo a términos modernos, contemporáneos, uno habla del Perú como un país multinacional o plurinacional, porque en definitiva no tenemos pues efectivamente una sola nación con la cual convivimos, sino tenemos diversas expresiones nacionales. Y claramente lo que buscaba Sieyès cuando construye esta corriente de pensamiento cimentada en la idea de la soberanía nacional, en términos prácticos, y hay que decirlo, era justificar el poder que ya la tenía la burguesía en la Asamblea Nacional Francesa. De hecho, en Francia, cuando se construye el concepto de soberanía nacional, lo que se termina por hacer finalmente es justificar por qué los burgueses podían tomar ciertas decisiones supuestamente en representación de todos los ciudadanos, cosa que sabemos que luego va mutando y va evolucionando hacia un esquema de soberanía popular como lo manejamos nosotros. Pero lo cierto es que este concepto de Sieyès, más allá de los efectos prácticos históricos que lo menciono para tener un alcance más completo, no deja de ser importante traerlo sobre la mesa, porque lo cierto es que este concepto de soberanía nacional es lo que aterriza en lo que hoy conocemos como democracia representativa, que va en la línea de lo que tú acabas de plantear sobre el caso de Chile y lo que se viene ahora respecto de la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente. Y es que si nosotros seguimos la lógica del concepto de soberanía nacional, y al ser la nación abstracta, que no se puede actuar por sí misma, a diferencia del pueblo, que es tangible, lo somos nosotros, hay un registro, sabemos quiénes son parte del pueblo peruano y quiénes no, la nación no tiene ese registro tangible, y eso es lo que decanta en la idea de la representatividad y la democracia representativa. Entonces, la idea en sí y el tema que hay que tener en consideración a propósito de tu primera pregunta es que para efectos de que el poder constituyente nosotros actuemos, hay dos caminos. O la democracia representativa, que es la corriente de pensamiento el que aterriza este pensamiento de Sieyès de la soberanía nacional, y es lo que lleva a que antes de hablar de una nueva constitución, por ejemplo, definamos si es que el poder constituyente va a actuar a través de representantes, lo cual abre dos opciones. O actuamos para elegir una asamblea constituyente o un congreso constituyente. Pero que el pueblo, nosotros, el poder constituyente, debe actuar, está fuera de toda duda. Entonces, en el caso de Chile, como tú muy bien has planteado, ya como quiera que se ha puesto sobre la mesa la necesidad del cambio constitucional, ahora el debate es por cuál de las alternativas nos decantamos. Claramente, ya nos está planteando en una primera instancia un referéndum, que sería democracia directa, donde el pueblo directamente te dice qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Acá lo que se está planteando en el caso de Chile es cuál va a ser el mecanismo a través del cual el pueblo chileno va a tener injerencia en la elaboración de ese documento constitucional.
Si opta por una asamblea constituyente, va a significar, como lo hicimos nosotros con la Constitución del 79, elegir representantes para que hagan la Constitución y luego se disuelve la asamblea y se convoca una nueva elección para los congresistas ordinarios. Si se opta por un Congreso Constituyente, que es lo que hicimos nosotros con la Constitución del 93, por ejemplo, elegimos a los representantes, elaboran el documento normativo como propuesta constitucional y ese documento normativo ya aprobado por este Congreso Constituyente entraría en funciones, entraría en vigor y estos congresistas que eran constituyentes pasan a ser congresistas ordinarios. Bien, ahora, esos son los mecanismos a través de los cuales el pueblo o la nación, cualquiera de las corrientes que se quiera seguir, actúa al momento de dar una constitución, pero son los mecanismos representativos. ¿Cuál es la otra alternativa? Democracia directa. Es decir, involucrar de manera, valga la redundancia, directamente al pueblo en la definición de los términos constitucionales, sometiendo a consideración de este, vía referéndum, las materias o la propuesta constitucional para que así al final de cuentas sea el propio pueblo, el propio titular de esa capacidad, el que defina los alcances constitucionales. En resumen, entonces, estamos efectivamente en dos escenarios diferentes. El caso chileno no es lo mismo que está pasando hoy en el caso peruano. Lo que está pasando en Chile es que se ha puesto en agenda la posibilidad de una nueva constitución o hacer unos planteamientos constitucionales absolutamente nuevos frente a la Constitución del 81 y la discusión es por cuál camino nos decantamos hacia ese nuevo proyecto constitucional. La coyuntura actual en el Perú, y con esto cierro, es más bien, como muy bien tú planteabas también, de un cambio constitucional, pero más vía de reforma constitucional. Cuando es un cambio vía reforma constitucional, como lo que se plantea en el Perú hoy, por ejemplo, con la inmunidad parlamentaria que está en agenda, lo que se plantea es, o lo que se tiene que hacer es seguir el camino que la propia Constitución prevé para esos supuestos. Si uno va al artículo 206, es lo que está haciendo el Congreso. El Congreso ha decidido, por ejemplo, eliminar la inmunidad parlamentaria. Si eso es lo que se quiere a nivel político por parte de la institución representativa, léase Congreso, lo que ha pasado en el Perú es que ya se aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria en una primera legislatura que fue en julio que culminó. Y por eso la premura ahorita es si se pone en agenda o no del Pleno para obtener la segunda votación en segunda legislatura ordinaria sucesiva, que es lo que la Constitución manda. Entonces, la diferencia, por eso, y lo menciono solamente, y espero que los que nos están acompañando puedan haberlo entendido, es que nosotros en el Perú todavía no estamos planteando una nueva constitución, no se está planteando dejar la Carta del 93 y quién sabe pasar a una constitución 2021, estamos haciendo parches, modificaciones al texto constitucional del 93. Si se llegara, y con esto ahora sí prometo concluir, si se llegara al acuerdo de que no va más la Carta del 93, en efecto va a pasar esto que yo acabo de explicar. En primer lugar, ¿vamos a convocar a una asamblea o a un congreso constituyente? En segundo término, eso que apruebe o proponga la asamblea o el congreso, ¿se va a someter a consulta popular vía referéndum como se hizo con la Carta del 93? Ya esos son temas que nos tocará discutir si es el camino que se opta por seguir. A la fecha, a diferencia de Chile, estamos, como muy bien has planteado tú, en el esquema únicamente de reformas constitucionales y ojo con los días contados, porque vista que este Parlamento ya está por culminar su periodo, si no se logra, en efecto, como ya se ha puesto hoy día justo en las noticias, esta segunda votación, por ejemplo, puntualmente para el tema de inmunidad, resultaría ya imposible poder hacerlo para lo que resta del año y probablemente ya tendríamos que esperar al siguiente Congreso para ponerlo en agenda. Como bien usted indica, doctor, esos son los mecanismos que están para una reforma constitucional. Pero, por ejemplo, en el caso de la Constitución del 93, entiendo que el presidente en ese momento, Alberto Fujimori, disuelve el Congreso. Disuelve el Congreso y convoca a una asamblea constituyente. Entonces, saliéndonos del esquema, digamos, del legislativo, la posibilidad es de que el presidente actual
pueda convocar ¿podría hacer eso? O sea, ¿se podría convocar una asamblea constituyente Muy directamente? bien, muy buena pregunta. Y aquí voy a tener que hablar de un concepto que no es jurídico, porque tú muy bien lo has puesto en la pregunta. Salgámonos por un momento del libreto de la Constitución y lo que dicen las leyes y pongámonos en un escenario que ya no es jurídico, sino político. Y acá Mm, estamos hablando ya en un plano político. Hay un concepto que lo manejamos en derecho constitucional y lo voy a mencionar no para hacer teoría, sino simplemente para que se entienda la respuesta que te voy a dar. Hemos conversado en la primera pregunta acerca del poder constituyente y justo yo culminaba mi respuesta indicando de que en este escenario habría que seguir los caminos que la propia Constitución contempla. ¿Por qué? Porque cuando el poder constituyente, que en teoría somos nosotros, dicta una constitución, ese poder constituyente desaparece o en otras palabras se va a dormir, vamos a decirlo así, y deja que la Constitución sea la que tome vida y comience a regular la estructura del poder, el comportamiento de las autoridades y un largo etcétera. Pero algo que muy bien los autores franceses, entre ellos Sieyès, por ejemplo, planteaba, es que en rigor el poder constituyente no es que desaparezca del todo, porque en términos estrictos, esa capacidad de dar una nueva constitución, si bien no puede convivir con un texto constitucional, porque eso significaría que una constitución puede morir en cualquier momento por decisión así de buenas a primeras del pueblo, no deja de ser el pueblo el que está en capacidad de tomar esa decisión, que ya no sería jurídica, sino ujú. sería política. Y este concepto que es el que voy a mencionar es un concepto por eso político que se llama la revolución, que no es lo mismo que rebelión. Ojo, Mm, no es patear el tablero como sucede con una figura como la rebelión propiamente, que inclusive hasta es un delito. La revolución es el término que históricamente se ha utilizado para identificar estos movimientos en los que el pueblo, saliéndose ya del libreto jurídico normativo, ya por consideraciones de carácter político, porque las circunstancias así lo demandan, el pueblo clama y solicita y exige reformular la estructura vigente constitucional y plantear una nueva constitución. Es el ejercicio de esa facultad, y eso lo tengo que decir para que quede muy claro, no es jurídica, ojo. No es que tú no vas a revisar la Constitución y va a encontrar el artículo que dice que el pueblo puede hacer ejercicio de su capacidad de dar una nueva claro. Constitución vía revolución. No. Lo que va a suceder, porque es así la política, es que en efecto podría pasar que el descontento o la insatisfacción del pueblo vigente, el pueblo actual, frente a la constitución que nos rige, sea de tal magnitud o envergadura, que ya por consideraciones no jurídico-normativas, sino de carácter político, se opte por poner en agenda una nueva constitución. Si se opta por ese camino, subrayo, no es un camino jurídico normativo, no hay un procedimiento, no hay plazos, no hay alguien que sea el vocero de ese poder constituyente para que nos diga efectivamente nos vamos a una nueva constitución o no. Eso ya entra en el terreno de la política. Y como entra en el terreno de la política, por supuesto, ¿esto qué va a significar? Por un lado, va a significar que tengamos que identificar cuál va a ser el momento, uno, y cuando hablo del momento es porque en la política lo conveniente o lo oportuno pesa, es decir, en la política, a diferencia del derecho, que si vence el plazo, se te cerró la puerta para ingresar la demanda y anda a llorar, en la política los tiempos mandan cuando algo puede ser conveniente u oportuno. Por lo tanto, ese es el ámbito de lo que podamos saber cómo se nos prepara el futuro. Y lo segundo es que la política también va a dar que no solamente el tiempo sea el conveniente, sino que también las autoridades que lideren ese proceso también va a estar marcadas por temas de coyuntura. Por ejemplo, probablemente, y esto es solamente una especulación y lo digo así, en una coyuntura, por ejemplo, con un presidente Vizcarra que hace mucho tiempo atrás tenía una aprobación popular bastante más Claro. alta y tenía un respaldo sólido y demás, probablemente en esa coyuntura, si él hubiera planteado quizá en agenda la posibilidad de una nueva constitución, probablemente muchos lo hubieran escuchado y hasta apoyado, porque políticamente en ese momento él podría haber sido la voz líder, digamos, de ese cambio. En este momento actual, con un presidente que acaba de asumir, como es el caso de Sagasti, con un Congreso que está claramente debilitado frente a lo que ha sucedido en las últimas semanas o meses,
Por supuesto, la gran interrogante es, y como lo que muy bien tú planteabas en tu pregunta es, ¿y quién va a liderar este proceso? ¿Quién va a decidir efectivamente? Está claro que el pueblo ya no quiere más la Carta del 93 y nos vamos a una Constitución 2021. ¿Quién toma semejante decisión? La Constitución no te lo va a decir, y por eso es el plano de la política. La Constitución jamás te va a decir quién va a tomar semejante decisión, porque, repito, y con esto cierro, una vez que el Poder Constituyente hizo su chamba, dictó la Constitución, no aparece más en escena, porque para eso dictó la Constitución, para que regule la estructura del poder y las relaciones entre las autoridades y nosotros. Pero si ya el esquema político cambia, el temperamento y la temperatura se eleva a un extremo tal en el que el pueblo dice yo no quiero más una Carta del 93, pues entonces los tiempos marcarán la pauta respecto de si es conveniente en efecto poner en agenda una nueva constitución, quién va a liderar ese proceso y qué alternativa es la que acojamos. La Asamblea, el Congreso, la Asamblea Constituyente, Congreso Constituyente, referéndum. Veremos qué es lo que se puede presentar en el 2021. Solamente para terminar, si me permites, mi querido Carlos, Sí, sí, claro. siempre que se me ha preguntado estos temas, siempre digo yo, y yo sé que puede sonar a cliché, pero siempre digo, mucha cabeza fría, ¿no? Porque los temperamentos y las emociones, por ejemplo, en una coyuntura como la que hemos vivido hace relativamente poco, podría llevarnos a tomar decisiones que, si bien por la coyuntura son absolutamente entendibles, no olvidemos que una constitución no se hace para hoy ni para un año, sino que se hace con proyección de mediano a largo plazo. Entonces hay que tener muchísima cabeza fría cuando se toma semejante decisión, en primer lugar, de optar por una nueva constitución o no, y en segundo término, qué se va a poner en esa nueva constitución. Y ahí hay que tratar de alejarse un poquito de las emociones para poder pensar verdaderamente en qué tipo de Perú y de Estado queremos nosotros a futuro. Bien, doctor, antes de terminar con esta primera parte, quiero hacer una pregunta a manera de reflexión para que usted concluya con esta primera etapa. Como usted bien dice, el concepto de revolución no es un concepto jurídico, es un concepto político, ¿no? Más o menos yo lo entiendo como un concepto político, pero un concepto robsoniano, un concepto francés, revolucionario, naturalista, enciclopédico, ¿no? Y tal vez no sería ese el problema de nuestra república, desde que somos independientes, que tenemos esa inspiración robsoniana, revolucionaria, de querer cambiar la constitución. Una vez leí por ahí que Ramón Castilla tuvo 3 constituciones. Es increíble eso, ¿no? Pero bueno, era el caudillo. En todo caso, doctor, ¿por qué, y esto ya más creo que un tema, no sé si dogmático, ¿por qué tenemos ese ánimo robsoniano y no tenemos ese ánimo, por ejemplo, de los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Que crearon una constitución de iguales, para todos iguales, y es la constitución que sigue hasta ahora vigente, ¿no? Sí, correcto. Ahora, en realidad la explicación la vas a encontrar básicamente producto de la historia y de la herencia que nosotros tributamos al momento de haber construido el modelo de Estado que queríamos. No olvidemos que en una primera etapa, cuando se decide establecer los cimientos de la estructura del tipo de Estado que deseábamos, y entre eso me menciono yo a la estructura del Estado, no solamente pensemos en los 3 poderes, sino la relación Estado-ciudadano. No olvidemos que en algún momento, en una primera instancia, sí nos debatíamos entre los dos frentes, el norteamericano y el francés, vamos a decirlo así, cuando nos debatíamos entre eventualmente una monarquía básicamente anglosajón o una república más tirando a lo francés. Y nosotros claramente nos hemos decantado por la segunda postura, ¿no? Y creo que esto es producto más que un tema de color o de opción o de gustos. Creo que es más un tema de herencia propiamente de lo que históricamente nos pasó a nosotros, ¿no? Es decir, romper con el esquema español claramente hereditario de esta figura romántica del pueblo, del revolucionario y demás, es lo que finalmente se establece como cimientos de la estructura del Estado que nosotros hemos planteado y que se ha mantenido inalterable a lo largo del tiempo, ¿no? Y de hecho, haces bien en poner ese tema en agenda, porque algo que hay que debatir, si se decide establecer justamente una nueva constitución, es definir claramente esos lineamientos iniciales.
uno lo da por sentado, y lo digo porque he escuchado a muchos amigos especialistas que dan por sentado que hablar de república y democracia es lo mismo, y que el Estado peruano es un Estado unitario, republicano, democrático, y le ponen otros adjetivos adicionales para que pueda sonar que somos un Estado que está a la vanguardia y que busca la igualdad y demás. Pero ojo, hablar de república supone una cosa que no necesariamente es lo mismo que hablar de democracia. Y si bien para quienes vemos un poco de filosofía política, esto lo tenemos bastante claro y nos puede sonar a veces hasta un arroz con mango ver en una constitución tantos lineamientos iniciales o principistas mezclados, lo cierto es que probablemente si se pone en agenda una nueva constitución, bien valdría la pena discutir eso, ¿no? Bien valdría la pena poner sobre la mesa primero cuáles van a ser los principios sobre la base de los cuales vamos a construir el modelo de Estado que queremos. Si queremos ser república, si queremos ser democracia, y dentro de lo que es democracia, inclusive establecer esta democracia social deliberativa, esta democracia liberal, que son fórmulas que hay que ponerlas sobre la mesa en debate, porque si no, tú pones el esquema de la democracia social, pero luego tienes disposiciones constitucionales que van tirando más hacia lo liberal, y eso es lo que genera luego problemas de aplicación de la norma constitucional y, por supuesto, insatisfacción o descontento, porque hay opciones políticas que no se ven reflejadas en ese documento constitucional. Entonces, básicamente yo creo que es un producto más un tema de herencia histórica, que no significa que no por ello no se pueda volver a revisar y discutir y replantear. Y lo digo porque uno de los temas justo sobre los cuales vamos a conversar es, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria. Y la inmunidad parlamentaria es una institución que nos la arrastramos desde la primera constitución, más desde la Constitución de Cádiz de 1812 teníamos nosotros allí la inmunidad parlamentaria. Y países que nos han seguido, digamos, en este esquema, hoy por hoy han decidido eliminarla. Y eso lo pongo sobre la mesa y lo llamo a reflexión porque por el hecho de que históricamente una institución se haya mantenido inalterable no quiere decir que actualmente no sea el momento para decirle hasta aquí no más y pasamos a un esquema diferente o, y con esto termino, ser más coherentes. Y cuando digo más coherentes es, pues, si pones una base republicana dentro del sistema político que vas a construir, que los diferentes lineamientos constitucionales comulguen con esta base y esta lógica republicana para que así haya coherencia también en lo que se plantea a nivel de libertades y derechos, porque también parte de ahí es el problema, que nosotros ponemos etiquetas y porque no somos especialistas necesariamente los que hacemos la Constitución, y el problema luego son para nosotros también los abogados que esas etiquetas tienen contenidos específicos, que tal vez lo que los han puesto ahí no los conocían. Es cierto, es cierto, es cierto, doctor. Bien, doctor, para pasar a la segunda etapa de la entrevista y también para que la gente más o menos no se pierda, vamos a ir con la segunda parte, que es sobre la inmunidad parlamentaria. Desde hace unos años, desde el último quinquenio casi, con Pedro Pablo Kuczynski, empezó a sonar fuerte el tema de reforma política, ¿sí? Más allá de los temas que se han regulado, como la reforma de los partidos políticos, el tema de paridad, está el tema de la inmunidad parlamentaria, que es algo que suena desde hace unos años en la calle. Eh, Cualquiera vas a la universidad o cualquier persona, sin ni siquiera ser estudiante de Derecho, te va a decir que la inmunidad parlamentaria, o como ellos lo entiendan, debe ser sacada, ¿no? Porque es un privilegio, bueno, es algo que no debe tener políticos, que fomentan la impunidad y muchas cosas así. Particularmente, doctor, y espero no ser esclavo de mis opiniones, pienso que la inmunidad parlamentaria es una, no sé si prerrogativa, que no está para nuestros tiempos, ¿no? Creo que esto ya es una monarquía, por así decirlo, ¿no? Y bien, doctor, por favor, explíquenos un poco más acerca de la naturaleza jurídica de la inmunidad parlamentaria y los alcances de esta, ¿no? Muy bien. A ver, acerca de la inmunidad parlamentaria, primero, como bien planteas tú en tu pregunta, primero pongámonos de acuerdo qué cosa es, ¿no? Porque en algún momento, por ejemplo, también así como suena en la calle que es mala y que hay que eliminarla y es el enemigo, digamos, de inmunidad frente a la corrupción, se considera que es un elemento que alimenta conductas de esta naturaleza y por eso hay que eliminarla.
Lo que primero hay que tener muy claro cuando yo escuchaba esas noticias, esos comentarios, a veces es que hay personas, por ejemplo, o autoridades inclusive, que la asumían como un derecho fundamental, o sea, a tal extremo de que entrar a regular la inmunidad o establecerle algunos límites que antes no tenía, suponía limitar o restringir un derecho. Inclusive hasta esas cosas uno ha podido escuchar en los últimos años alrededor de la inmunidad parlamentaria, y por eso creo que es importante primero definir categorías. En primer lugar, como tú indicabas, la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, ha sido definida por algunos autores como una prerrogativa funcional. ¿Qué significa eso? Cuando se habla de una prerrogativa funcional, significa que la inmunidad parlamentaria vendría a ser una condición de la cual goza una autoridad y que necesita de esta misma para poder desarrollar sus funciones. Por eso se llama prerrogativa funcional. Y por supuesto que como la autoridad no es la titular de las funciones, sino la institución a la cual representa, entender la inmunidad parlamentaria como una prerrogativa funcional significaría que es un elemento o condición para que una institución opere. En este caso, se entendería que la inmunidad parlamentaria es una figura que es necesaria para que el Congreso de la República como institución frente a un gobierno, por ejemplo, pueda desempeñar adecuadamente sus funciones o labores. Y por eso se denominaría prerrogativa funcional. Bien, esto es importante manejar, por ejemplo, esta definición, porque si manejamos esta definición, por un lado, queda clara la separación entre la persona y la institución. Por lo tanto, yo podría estar en capacidad de poder regular la figura de la inmunidad parlamentaria independientemente de las personas, porque no sería un derecho fundamental, sino sería una atribución de la institución a la cual estoy entrando a regular. Y la otra consecuencia importante de esta primera definición es que un congresista, por ejemplo, no tendría la facultad de renunciar a ella porque no es de él, es de la institución a la cual pertenece o representa. Y esto lo menciono porque a veces hemos escuchado parlamentarios que dicen, yo renuncio a mi inmunidad parlamentaria y que se me procese porque no tengo nada que esconder. Cuidado, que si yo entiendo la inmunidad como una prerrogativa funcional, no es decisión exclusiva de usted, señor, el decidir si se sigue o no el procedimiento que corresponda, porque la prerrogativa no es suya, sino de la institución a la cual viene representando, y lo que se busca es cautelar a la institución frente a la otra, que sería gobierno, y por eso existe la prerrogativa. Otra forma de entender la inmunidad parlamentaria es como una garantía institucional, y no quiero ser muy teórico nuevamente, sino quiero ser muy práctico. Alrededor del derecho hay una serie de elementos que es indispensable proteger y garantizar, porque son espacios que permiten el despliegue de libertades. Por ejemplo, ya para ponerlo en términos simples, la familia no es un derecho fundamental, pero es un elemento de la realidad alrededor del cual se despliegan libertades. Entonces, lo que se denomina garantía institucional son estos elementos de la realidad que, como tales, es necesario garantizar como instituciones, porque si yo no las garantizo, hay una serie de derechos y libertades que no se van a poder desarrollar. Otro ejemplo, la autonomía universitaria. No es que la autonomía universitaria sea un derecho fundamental, pero si yo no protejo la autonomía universitaria como una institución, como no la garantizo, pues entonces no se va a poder desarrollar adecuadamente el derecho a la educación, la libertad de cátedra, etcétera. Entonces, otros autores definen la inmunidad parlamentaria como una garantía institucional, y es que vendría a ser un elemento de la realidad política y concretamente del Congreso, que es necesario garantizar para que el Congreso pueda desarrollar adecuadamente su labor, por ejemplo, de control político hacia el gobierno, y no tener el temor de que si persigo válidamente con de gobierno, mañana más tarde se me está iniciando 20 procesos judiciales, ¿no? Esa es una segunda forma de entenderlo. Finalmente, el Tribunal Constitucional nos ha dicho que es la inmunidad parlamentaria para él, y lo dijo hace muchísimos años atrás. Y es que para el Tribunal Constitucional, y él así lo ha definido, y por supuesto a la fecha uno podría entender que esa es la categoría a la cual deberíamos ceñirnos jurídicamente, porque lo ha dicho el tribunal, que es el máximo intérprete de la Constitución. Y lo que nos ha dicho el Tribunal Constitucional es que la inmunidad parlamentaria vendría a ser una garantía procesal penal, ¿correcto? Ojo, que esto es bien interesante y bien importante, porque si el tribunal, conforme lo ha definido como una garantía procesal penal, inclusive de índole política,
Esto significa entonces que, en primer lugar, estamos hablando de un elemento de naturaleza constitucional, ¿bien? Y que es indispensable o necesario garantizar o proteger, porque justamente es una garantía del proceso penal, concretamente para, por supuesto, quienes gozan de ella, en este caso congresistas, magistrados del Tribunal Constitucional y defensor del pueblo. Entonces, si la definimos así como una garantía procesal penal, es por supuesto interesante porque esto significa, repito, que entonces la voluntad, la actitud frente a la inmunidad es de garantizarla y de protegerla, que no es lo mismo que no entrar a limitarla. Y ahí vamos a lo siguiente que tú muy bien preguntabas. Dependiendo de la naturaleza jurídica de la inmunidad parlamentaria, lo siguiente podemos definir es, bueno, pero ¿qué podemos hacer con ella? Porque es verdad, y tú muy bien lo decías, en los últimos años se ha desacreditado la inmunidad parlamentaria. Y no solamente se ha desacreditado, sino que quizá producto de ese descrédito es que ahora nos preguntamos qué tan necesaria puede ser. Y ese es un elemento que voy a probablemente desarrollar en el marco de la conversación que tengamos sobre este segundo tema, porque efectivamente ya hoy por hoy hay países que nos han demostrado que la inmunidad parlamentaria no parece ser tan indispensable. Y para mencionar solamente un ejemplo, Colombia no tiene inmunidad, ¿no? Colombia ha decidido simple y llanamente no contar ni con inmunidad de arresto ni con inmunidad de proceso. Simplemente no hay inmunidad en el caso colombiano. Otros países, por ejemplo Argentina, en el caso de Argentina, por ejemplo, se ha optado por solamente conservar uno de los tipos de inmunidad. Y acá tal vez me he adelantado un poco y para los oyentes les explico. En el caso peruano, nuestra inmunidad es de dos tipos, de arresto y de proceso. ¿Qué significa eso? Que si yo soy un congresista y, por ejemplo, en mandato se me quiere detener, hay necesidad de que el Congreso valide o no esa detención antes de que efectivamente la privación de la libertad se haga efectiva. Si a mí me van a iniciar un proceso penal durante o el momento de que ya he sido elegido congresista, también se tendría que seguir el procedimiento primero ante el Congreso para que él valide ese proceso. Nosotros tenemos por eso los dos tipos de inmunidades, arresto y proceso. Bien, en el caso de Argentina, por ejemplo, plantean una fórmula intermedia porque ellos han mantenido la inmunidad, correcto, pero no han conservado los dos tipos de inmunidad, sino que ellos solamente contemplan la inmunidad de arresto, no contemplan la inmunidad de proceso ya. Es decir, han dado un paso más que nosotros, porque nosotros todavía no hemos terminado de concluir la eliminación de la inmunidad, pero no han llegado al escenario colombiano donde no tienes ninguno de los dos tipos de inmunidad. Bien, entonces, dicho esto, entonces, en primer lugar, la naturaleza jurídica de la inmunidad parlamentaria, hay que decirlo, puede ser una garantía institucional, como lo han definido algunos autores, o una prerrogativa funcional, como muy bien tú lo mencionabas, mi querido Carlos, o como lo ha definido en última instancia el Tribunal Constitucional, una garantía procesal penal. Más allá de la naturaleza jurídica, lo cierto es que eso no impide la posibilidad de entrar a limitarla o regularla alrededor de ella, ni siquiera la posibilidad de eventualmente eliminarla. La propuesta de reforma constitucional que está en agenda, y tal vez me he adelantado un poco a las preguntas que seguramente vienen de parte tuya, está en la línea de eliminar la inmunidad parlamentaria. Así que bien vale la pena por eso entrar a conversar un poco más alrededor de ello. Bien, doctor. Antes, el tema de la eliminación de la inmunidad, y para seguir un poquito sobre en qué consiste la inmunidad parlamentaria, el artículo 93 de la Constitución, creo que sino en su segundo párrafo nos dice que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Doctor, ¿eso forma parte de la inmunidad o es otro concepto? Muy bien, muy buena pregunta. Vamos a hacer lo siguiente, mi querido Carlos. Vamos a separar inmunidad, inviolabilidad, antejuicio y juicio político, creo yo. Vamos a manejar 4 categorías para que así el público oyente nos pueda comprender en qué nos estamos concentrando. Lo que tú acabas de leer muy bien y que indica la Constitución de que los congresistas no responden por los votos u opiniones que emiten en el marco de sus funciones es lo que se conoce como la inviolabilidad parlamentaria. Bien, esta figura de la inviolabilidad parlamentaria
se plantea y se contempla no solamente en el Perú, sino en otros países, porque básicamente lo que se requiere de un Congreso, que es una institución deliberativa, es que haya esa libertad de debate, de discutir y además libertad para poder decidir y no tener el temor o la espada de Damocles sobre la cabeza de que mañana más tarde, en función de lo que diga o vote, se me pueda exigir algún nivel de responsabilidad. Bien, por supuesto que como toda jurídica tiene sus límites, ¿no? No bajo la figura de la inviolabilidad parlamentaria, yo es que pueda difamar o pueda mancillar el honor de las personas o dar información inexacta respecto de algunos contenidos o información de algunos colegas, por ejemplo. Bien, no es que yo tenga que o que pueda necesariamente hacer ello, pero la inviolabilidad parlamentaria está enfocada a ese frente, al frente de los votos u opiniones que yo pueda emitir como parte de mi labor congresal. El antejuicio, que es otra figura que se asemeja a la inmunidad parlamentaria, es un procedimiento que se sigue ante el Congreso de la República, pero por todo delito que cometan, no solo congresistas, sino otros altos funcionarios del Estado en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuál es la idea del antejuicio? La idea del antejuicio es que si yo como congresista, presuntamente como congresista, habría cometido algún delito en ejercicio de mi labor congresal, antes de ir al Poder Judicial, que el Congreso determine si efectivamente hay indicios razonables de que se ha cometido tal conducta delictiva. Pero estaría referida, y acá el reglamento del Congreso así lo ha definido, para los delitos de función, por lo tanto. ¿Bien? El juicio político es otro procedimiento. Es un procedimiento que se seguiría ante el Congreso, ya no para evaluar si el Poder Judicial te juzga o no te juzga, como en el caso de antejuicio por delitos de función, sino que en el juicio político la discusión más bien es que este alto funcionario, que no solamente es un congresista, podría ser otras autoridades como por ejemplo los titulares o algunos titulares de organismos constitucionales, jueces supremos, fiscales supremos, por ejemplo, habrían cometido alguna conducta que se riñe con la dignidad u honorabilidad del cargo que ocupan. Y por lo tanto, no necesariamente estamos hablando de elementos penales, pero estamos hablando de conductas que no se condicen con la honorabilidad de ese cargo el acto dignatario, digámoslo así, y se hace indispensable o necesario que el Congreso evalúe si esa persona se queda o se va. Y en el caso del juicio político, por eso es que el Congreso, a diferencia del antejuicio donde solamente le quita el velo al congresista o al alto funcionario para que el Poder Judicial lo juzgue, en el juicio político el propio Congreso te puede suspender, destituir o inhabilitar para ocupar cargos públicos. Por lo tanto, el juicio político por eso es otra cosa. El antejuicio, como lo he explicado, es una figura que está constreñida concretamente para los delitos de función cometidos en el marco de la labor congresal concretamente, y otros altos funcionarios también tienen esta prerrogativa. La inviolabilidad parlamentaria es la protección que tiene respecto a los votos u opiniones, y la inmunidad, que es sobre lo cual estamos conversando, es la posibilidad que tiene un parlamentario de que por delitos comunes, antes de que el Poder Judicial lo juzgue o antes de que se me detenga, que el Congreso de la República determine si efectivamente corresponde o no tal proceder, o pueden haber consideraciones políticas subyacentes. Bien, doctor. Entonces, para concluir con el contenido, la naturaleza jurídica de la inmunidad, y para diferenciarlo también un poco, porque a veces se confunden, ¿no? Las opiniones, a veces también es inmunidad. Hace poco, se lo comento, no sé si usted estuvo al tanto, en España, creo que hace unos meses, estuvimos bastante tiempo con este tema de la pandemia para ver televisión, el tema de, sí, en España, el rey de España, Felipe II, hizo unas declaraciones referente al tema que ellos tienen con Cataluña, ¿no? Que al gobierno progresista, bueno, al PSOE y al PP, al PSOE y al partido de Iglesias, que no recuerdo el nombre en este momento, no les pareció. Iglesias salió y lo desautorizó. Entonces la otra facción política, ¿no? La derecha española, Vox, el PP, salieron a decir, no, la inviolabilidad del rey no se puede tocar.
Entonces, esto es la diferencia, ¿no? Por un lado, las opiniones son una cosa, eso es la inviolabilidad. Y la inmunidad se refiere a otro tema. Y de hecho, si me permites, mi querido Carlos, haces bien en traer a colación el ejemplo español, porque cuando uno va al artículo peruano de la Constitución peruana, el artículo 117, que es el que se refiere a las conductas por las cuales el presidente de la República puede ser denunciado penalmente, allí se habla de la inviolabilidad presidencial, ¿no? Y eso, por eso que las categorías, las etiquetas, por eso decíamos hace unos minutos, se ponen, pero luego no necesariamente se sabe cuál es el contenido, ¿no? Y es que efectivamente se confunden, porque en última instancia, cuando uno habla, por ejemplo, de la responsabilidad penal del presidente de la República, ahí no se habla de inmunidad presidencial, sino se habla de inviolabilidad presidencial, que es una etiqueta cercana al ejemplo que tú acabas de plantear respecto del caso español. Pero cuando hablamos de inviolabilidad parlamentaria, no estamos hablando de la responsabilidad penal de los congresistas, sino estamos hablando de esta suerte de libertad que tienen respecto de los votos u opiniones que emiten para poder desarrollar adecuadamente su labor. Y por lo tanto, lamentablemente los abogados, y no sé si somos los constitucionalistas los responsables de ello, etiquetamos y bautizamos algunas instituciones y luego tenemos estas confusiones, ¿no? Eso es cierto, es cierto. Es cierto. Bien, doctor, para ir a un campo más, eh, ya no tanto del fondo, material, sino formal. Ahora se está discutiendo, creo que en la Comisión de Constitución se aprobó el dictamen sobre el retiro de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué tiene que pasar ahora para que se pueda dar luz verde a esto? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pasaría? Bien, buenísima la pregunta. A ver, en primer lugar, esta de la inmunidad parlamentaria en este Congreso en particular ha tenido sus idas y venidas, ¿no? Y sin ánimo de hacerla de periodista y un recuento de todo lo que ha pasado, en resumen lo que tenemos a la fecha es lo siguiente. Por un lado, hay una reforma constitucional que ya se había aprobado por el Pleno del Congreso en julio de este año. Lo que manda la Constitución para efectos de que una reforma constitucional como por ejemplo esta de eliminar la inmunidad parlamentaria se pueda hacer efectiva, tú tienes dos caminos. O apruebas la reforma constitucional con una mayoría absoluta del número legal de congresistas, o sea, 50% más uno, y luego lo sometes a referéndum. Esa es una opción. La segunda alternativa para evitar el referéndum es que la reforma constitucional se obtenga en una votación favorable a una mayoría calificada, que es una votación superior a los 2/3 de los congresistas, ¿correcto? Pero para evitar el referéndum, esa votación superior a los 2/3 la tendrías que conseguir en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. ¿Qué ha pasado? Y ahí voy a la respuesta. En julio de este año, el Pleno del Congreso aprobó un texto que supone para efectos prácticos, en términos generales, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y lo logró con una votación superior a los 2/3. ¿Qué significa eso? Como pasó en julio, antes de que terminara la primera legislatura de este año calendario, y estando a casi a puertas de terminar la siguiente legislatura, que es esta que está vigente, que termina la próxima semana, por eso es que este Congreso, si no aprueba nuevamente esa reforma constitucional con una votación superior a los 2/3 antes de que termine esta legislatura, porque ya lo logró en julio de este año y ahora le toca hacerlo en esta legislatura, pues entonces, si no lo consigue ahora, ya no va a haber reforma constitucional que se pueda hacer efectiva, ¿correcto? Salvo si se acude a la figura del referéndum posterior. Bien, por eso es que uno puede ver que incluso el propio presidente Vizcarra, cuando todavía estaba en funciones, sostenía o hacía referencia a un referéndum para efectos de eliminar la inmunidad parlamentaria porque entendía que una vez aprobada la reforma constitucional por el Congreso con una votación superior al 50% más uno, el siguiente paso era un referéndum. Pero entiendo que este Congreso estaría optando por el segundo camino. Lograr la aprobación de la reforma con una votación superior a los 2/3 en la primera legislatura, que sucedió en julio de este año, y estamos esperanzados, digamos así estamos, porque si me pongo en el zapato de los que quieren eliminar la inmunidad parlamentaria, estamos esperanzados a que efectivamente esto eventualmente suceda antes de que termine esta legislatura. Si eso no pasa,
En definitiva, probablemente ya esta reforma constitucional no va a suceder este año y probablemente el próximo tampoco, porque vamos a estar ya en un año preelectoral, un año electoral. Bien, entonces, en realidad por eso es que uno puede ver hoy, por ejemplo, en las noticias, y no voy a hacer mención a ninguna bancada en particular, pero hay una bancada que hizo cuestión de Estado, hay una bancada que hoy se acercó al Congreso de la República con maletas y todo, diciendo no nos movemos del Congreso hasta que este tema no se ponga en la agenda y se vote, porque si no se hace ahora, no se va a hacer después. Y es que hay que tener en cuenta otra variable que hay que poner sobre la mesa. Según agenda parlamentaria, mi querido Carlos, la próxima semana es semana de representación. Y ahí sabemos qué es lo que pasa. Cuando hay semana de representación no hay pleno. Y si no hay pleno y esta legislatura termina, en teoría, el 15 de diciembre, eso quiere decir que si no se aprueba antes del 15 de diciembre nuevamente la reforma constitucional que se había aprobado en julio, entonces no tendríamos eventualmente reforma constitucional para efectos de la inmunidad. Bien, doctor, para concluir con esta segunda parte, y bueno, ya para ir concluyendo con esta charla, referente al tema de la inmunidad parlamentaria, que tanto se ha mentado desde el gobierno de Kuczynski, bueno, el señor Vizcarra también mucho más, ¿usted cree que es importante para una reforma política, pero una reforma política de verdad, y no una reforma política que hemos tenido a media, que ahora quieren sacar lo que hicieron, que ahora quieren volver lo que hicieron? ¿Qué piensa, doctor, en ese aspecto? Bien, yo creo justamente primero que para efectos de llevar a cabo una reforma política hay que primero poner en consideración las bases o cimientos de la estructura política que quieres crear como Estado. Lo digo así y lo voy a poner en términos fríos así, porque la historia peruana y la historia constitucional peruana o la historia política peruana es que nunca nos hemos puesto a pensar nosotros si la estructura que tenemos, los cimientos o las bases del sistema político vigente es el que realmente deseamos o queremos tener. Lo voy a poner para efectos prácticos con un ejemplo muy claro. La estructura del sistema de gobierno peruano, para ponerlo en términos simples. Nuestra estructura del sistema de gobierno, mi querido Carlos, si tú lo conoces, que hemos visto esto en un momento en clases, es una estructura presidencial. Por eso que tú tienes un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero es una estructura presidencial a la cual hemos incorporado o incluido elementos parlamentarios. Es decir, es como si hubiéramos acogido la base del sistema de gobierno norteamericano, presidencial puro, y luego le hemos ido agregando condimentos propiamente del sistema parlamentario inglés. Entre estas figuras están los ministros, por ejemplo. Y valgan verdades. Hoy por hoy, y lo he dicho yo hasta por escrito, y como tú decías hace un rato en un comentario, uno es dueño de su silencio y esclavo de lo que escribe y lo que dice. Yo lo he puesto en blanco y negro. Los ministros hoy por hoy, y no porque no me refiero a personas, sino a la figura propiamente, a la institución, no sirven en nuestro país. Y no digo que no sirvan porque no hagan un buen trabajo, sino porque en rigor la figura ministerial está pensada, si vamos a la razón por la cual existe su origen, bien, la figura ministerial está pensada para poder controlar las decisiones del jefe de Estado y por eso que los ministros tienen que refrendar las decisiones del jefe de Estado porque producto de ese refrendo, ese ministro asume la responsabilidad política. O sea, se la está jugando por el presidente o por el jefe de Estado cuando firma esos actos presidenciales. ¿Qué pasa? Pero claro, en el esquema parlamentario inglés, los ministros no los puede sacar ese jefe de Estado a su gusto, que es el rey o la reina. El rey o la reina no lo puede sacar al ministro porque lo miró mal o porque no quiso firmar tal o cual acto. ¿Qué pasa en el Perú? Que si el ministro no quiere avalar, no quiere respaldar lo que el presidente de la República quiere hacer, pues entonces busco a otra persona y lo consigo. Entonces, lo pongo solamente como ejemplo para que nos demos cuenta cómo es que nosotros paulatinamente a lo largo de la historia hemos ido incorporando elementos parlamentarios a una estructura de gobierno básicamente presidencial y eso ha generado que estos elementos como la censura, los ministros, el refrendo ministerial, entre otros, no funcionen como mecanismos de control y por lo tanto no necesariamente vamos a encontrar pesos y contrapesos. Lo que vamos a encontrar en muchas ocasiones es que una institución avasalla a la otra por el hecho de que la otra no tiene el arma para poder hacerle frente. Dicho esto, entonces, cuando uno plantea en agenda la inmunidad parlamentaria, y a eso viene también el comentario que yo hacía en esta entrevista, no es porque necesariamente sea un elemento indispensable dentro de la reforma política. Ojo,
No es que porque si se mantiene o no se mantiene la inmunidad parlamentaria, la reforma política va a fracasar o no. Por supuesto que extraña y llama la atención que se mantenga un privilegio, vamos a decirlo así entre comillas, que valgan verdades, ya el contexto histórico y político ha cambiado a un extremo tal que uno se pregunta qué tan necesario es cuando tú tienes además una figura como un poder judicial o autoridades que están en mejor posición para evaluar ciertas conductas si son delitos o no, o si tienen sustrato político o no, más que el propio Congreso de la República. O sea, eso lo digo porque yo estoy en la línea de que el Congreso no debería entrar a evaluar ese tipo de consideraciones porque es una institución política por su propia naturaleza, así que no podríamos, no le pidamos que actúen como juez instructor cuando en rigor no lo son. Entonces, por eso es que estaría en la línea de pasar a un esquema netamente judicial y que los jueces evalúen si en efecto la conducta por la cual se le acusa al congresista tiene consideraciones políticas o no, o realmente hablamos de un delito, eso lo puede hacer un juez mejor que un congresista. Pero a lo que voy finalmente es que la reforma política no tiene por qué girar en torno a la inmunidad parlamentaria o que la inmunidad parlamentaria sea uno de los elementos estructurales de la reforma política. Creo yo que antes de entrar a discutir elementos estructurales que requerimos de la reforma política, primero preguntémonos si estamos preparados para hacer una reforma política a fondo, para luego poner en agenda qué se requiere reformular o reestructurar de ese modelo político vigente. Cosa que ese debate no lo hemos tenido nunca. Y lo que estamos haciendo, y el ejemplo de la inmunidad parlamentaria creo que lo demuestra también, es parchar en función de coyuntura. Es decir, ahorita, Sí. en este momento, la inmunidad parlamentaria es parte de la agenda. Pero por eso yo decía, si tú quieres hacer una reforma constitucional o un cambio constitucional en serio, libérate por un instante de las emociones y piensa primero a mediano y largo plazo qué modelo de Estado, qué sistema político necesitas, requieres para llegar al desarrollo a todo nivel y en función de eso ver qué instituciones quedan, qué instituciones se van y qué instituciones cambiamos. Pero, por ejemplo, hoy por hoy no es que la inmunidad parlamentaria sea el eje en torno al cual la reforma política va a ser exitosa o no. Más aún, probablemente si no se consigue la reforma constitucional en este Congreso de la República y pasamos a un 2021, eso no significa que la batalla está perdida. Tal vez sea lo mejor, antes de dar un paso como maquillar la inmunidad parlamentaria, preguntarnos, como lo que tú planteabas en tu pregunta, era primero qué sistema político queremos, si somos republicanos, si somos demócratas, y ser un poco más coherentes con los cimientos que van a construir esa estructura de Estado que queremos. Por eso es que yo no creo que la inmunidad parlamentaria, sin desmerecer la importancia que tiene, no creo que la reforma política va a ser más o menos exitosa en función de necesariamente lo que se decía sobre la inmunidad parlamentaria. Creo que hay otros temas, como por ejemplo el sistema de gobierno propiamente dicho y lo que he mencionado a modo de ejemplo sobre los ministros y la relación con el presidente, que creo que podría ser temas mucho más de fondo para poder establecer una estructura política y de gobierno más adecuada y más contrapesada, que es lo que no tenemos ahora. Ahora tenemos una figura presidencial que en función de si el Parlamento es mayoritariamente favorable o no, se ven aprietos y puede gobernar o no puede gobernar. Creo que eso es parte de lo que uno debería plantearse como parte de la reforma política. Bien, doctor. Bueno, a modo de conclusiones, y antes de pasar a una conclusión que usted nos pueda dar acerca de estos puntos que hemos tratado el día de hoy, por ejemplo, mucho se dice, como usted dice, la coyuntura, lo mediático, es lo que se pone en la agenda del Parlamento, del presidente, los que detentan el poder. Sin embargo, como usted también menciona, no conocemos de dónde vienen esas ideas. No conocemos, no sabemos el origen de esas ideas, ¿no? Entonces, para algunos podrá ser que no, la incapacidad moral debe ser positivizada porque es mejor, pero no sabemos de dónde vienen esas ideas. O también el cambio de constitución, sí está bien, la reforma constitucional y todo el cambio de la constitución, pero no sabemos de dónde vienen esas ideas. Y para esto, bueno, creo que me remito a un filósofo brasileño, Olavo de Carvalho, que dice que si no conocemos el origen de las ideas, no sabemos nada, ¿no? Doctor, ¿qué piensa sobre este tema? La mediatización, el que es necesario conocer antes de opinar y ya a manera de conclusión, ¿no? Bien, te voy a plantearte como a mí me gusta cuando hago docencia, me gusta responder con ejemplos siempre porque es la manera más fácil de poder situar al oyente a la situación que yo quiero graficar. Bien, cuando tú me decías hace un instante, citando incluso a este filósofo brasilero,
que hay que conocer el origen de las ideas, porque si no, no sabemos nada, o no sabemos con lo que estamos tratando, porque finalmente de eso, valga la redundancia, se trata, ¿no? O sea, yo cuando introduzco una institución, pero no la he estudiado, realmente no sé qué es lo que tengo entre manos, ¿no? Y puede ser un arma en vez de ser un remedio. Entonces, primero tenemos que informarnos. Y lo digo con un ejemplo, lo voy a contar con un ejemplo porque estoy completamente de acuerdo contigo que antes de hacer algún cambio, primero revisemos el origen de las instituciones para que podamos así comprender por qué funcionan inclusive en algunos espacios y por qué podrían funcionar o no tal vez aquí. Y lo voy a poner con un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en el caso peruano, en los últimos años en el último año hemos tenido ya una disolución parlamentaria, ¿no? Y la disolución parlamentaria, volviendo a mi respuesta antes a la pregunta que me habías hecho hace unos minutos, de que nosotros habíamos a la estructura básica presidencial incorporado elementos del parlamentario, justamente la disolución es un ejemplo de ello. Cuando nosotros introducimos la disolución parlamentaria, no lo hacemos desde la primera constitución peruana. Lo que pasa es que si uno revisa la historia constitucional, han habido dos gobiernos en los que se culminó con un golpe de Estado porque se tornaron ingobernables. El gobierno de Bustamante y Rivero y el primer gobierno de Belaúnde. En estos dos gobiernos, el Congreso de la República tenía el arma de la censura, pero el gobierno no tenía el arma de la disolución parlamentaria para hacerle frente. Entonces, ¿qué pasó? Que el Congreso de la República tumbaba ministros en ambos gobiernos como fusibles. Y llegó un momento, pues, y esto no es que no es que esté bien, la historia simplemente fue así. El militar se sintió con derecho a tener que asumir la conducción del país y llevó a cabo golpe de Estado, tanto en el gobierno de Belaúnde como en el caso de Bustamante y Rivero, para poder generar gobernabilidad. Lección aprendida, se dijo en su momento. ¿Qué hacemos? El Congreso no puede tener la censura y el gobierno no puede quedar a expensas del Congreso, si no nos puede venir otro escenario como el de Bustamante y Rivero y Belaúnde. ¿Qué hacemos? Introduzcamos la disolución parlamentaria para que así el gobierno pueda frenar al Congreso si es que se quiere exceder con esas herramientas de control como la censura. Y vino la Carta del 79 e incorporamos la disolución parlamentaria. Y claro, ahí se dijo ya la balanza está equilibrada. Claro, pero lo que no se puso en agenda o no se revisó es que la disolución parlamentaria opera y funciona en un sistema de gobierno con una estructura parlamentaria como el de Inglaterra. Y es más, la disolución parlamentaria en Inglaterra no es el cuco, es parte del quehacer político natural. En cambio, claro, pero a eso me refiero, por eso respondo a tu pregunta con este ejemplo clarísimo, en el que nosotros lo que hicimos fue como ir a un buffet y decir qué puedo hacer para poder eliminar esta situación de gastritis o indigestión que tengo porque solo tengo censura. Y veo un plato simpático que es la disolución parlamentaria y decido ingerir la disolución parlamentaria y lo que tengo ahora es una indigestión peor, porque tienes una disolución parlamentaria que le has incorporado sin haber reformulado la estructura básicamente presidencial que tenemos, y eso genera que en términos estrictos la disolución parlamentaria puede ser más que el remedio, puede ser el arma que termina fortaleciendo en exceso la figura presidencial, a un extremo tal que tienes un Congreso que tiene una espada de Damocles sobre la cabeza cuando quiere hacer efectivos mecanismos de control político. La historia reciente no lo ha demostrado, ¿no? Que finalmente hay instituciones como esas que importamos, pero que no estudiamos previamente para poder comprender por qué funcionan y cómo funcionan en otras latitudes. Pensamos que aquí los puede tener el mismo efecto y nos damos con la sorpresa que no es así. Por lo tanto, antes de incorporar instituciones, antes de hacer este trabajo de importación, primero revisemos lo que tenemos, planteémonos si lo que tenemos está bien o está mal o qué ajustes corresponde hacer, y si hay algo de fuera que nos puede ser útil, primero revisemos la estructura de afuera, cómo funciona afuera, por qué funciona afuera, cuál es el origen, por qué se adoptó tal o cual figura, y veamos si a nosotros nos puede ser útil. Porque si no hacemos ese trabajo previo y simple y llanamente importamos instituciones y figuras porque vemos que en otros países funcionan, va a pasar lo que ha pasado con diversas instituciones que hemos hecho ese trabajo. La estructura de gobierno peruana, y con eso termino, el sistema de gobierno peruano, valgan verdades, y no solamente en Perú, sino en Latinoamérica en general, ha padecido de eso. El presidencialismo latinoamericano, como le han denominado diversos autores,
se llama presidencialismo, porque es un sistema de gobierno donde el presidente prácticamente tiene un conjunto de atribuciones que en los hechos son prácticamente incontrolables. Y no es casual que lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Bolivia, y no es casual lo que ha pasado en algunas ocasiones en nuestro país. Así que primero, como bien dices tú, primero estudiemos el origen de las decisiones y antes de importar, hagamos el pequeño trabajo de ver en dónde originó esa institución, por qué funciona, cómo lo hace y qué cambios habría que hacerle para que funcione aquí, o tal vez reformular nuestra estructura básica para que realmente pueda tener efecto. Y sí, doctor, ojalá vayamos por buen camino, ojalá no escuchemos sonidos de sirena, como dicen, ¿no? Nos vayamos nos vayamos al final a desencantar de la democracia y terminemos odiándola como Platón odió la democracia de Pericles, ¿no? Sí, Que se claro, pervirtió. y en la línea de lo que muy bien acabas de mencionar, también hay que ser muy prudentes, no culpemos a las instituciones por las personas que están a cargo de esas instituciones, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? A veces uno sataniza instituciones porque las personas que en ese momento fungen o realizan las funciones de esa institución no están haciendo un buen trabajo. No necesariamente la institución es la culpable, probablemente las personas. Y si nosotros hemos elegido a esas personas, nosotros somos doblemente culpables. Cierto. Muy bien, doctor, gracias por haber aceptado nuestra invitación, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha estado con nosotros el doctor Cristian Donaire Montesinos, un especialista en Derecho Constitucional, académico y gestor educativo. Y esperemos contar con usted en otra oportunidad, doctor, para hablar de otro tema muy interesante, Claro, ya que en la actualidad no podemos aburrirnos. He no, no, aprendido no. más, El Perú es el he país de las aprendido, maravillas. he aprendido más de derecho constitucional en estos últimos 5 años que de siempre. O sea, y ahora todo el mundo sabe. La verdad, Excelente. doctor. Te felicito nuevamente por la iniciativa, nuevamente la revista Punto de Encuentro por la gentil invitación y estaré encantado de volver a participar cuando lo tengan a bien. Un abrazo muy Gracias, fuerte. doctor. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Bien, amigos, este video va a estar colgado en nuestro canal de YouTube del Club de Ciencia Política y Derecho. En nombre del Club de Ciencia Política y Derecho, un agradecimiento también a la revista de Actualidad y Política Punto de Encuentro por facilitarnos este espacio para poder difundir este tipo de conversaciones culturales. ¿Sí? Conmigo, Carlos Mata, será hasta otra oportunidad. Gracias por su preferencia. Buenas noches.